Muy bien, muy buenos días, Manuel. Contento de estar aquí con ustedes. ¿Cómo le va? Buenos días. ¿Cómo va la alergia? La alergia ahí va. Estamos todos bien. más o menos en lo mismo, ¿verdad? Más o menos en el cambio de clima, pero bueno, pues ya está la encuesta, es una encuesta que aplicó de las Heras, ENCO, la Comisión de Encuestas de Morena. ¿Qué le dice? ¿Qué le dice usted, ministro, más allá de lo que ya resumió ayer la presidenta electa, Claudia Sheinbaum? ¿Qué le dice todo esto que hemos venido platicando además con usted, con mucho cuidado, de lo que es el corazón de la reforma del Poder Judicial? Pues lo primero es que confirma que la gente, que el pueblo de México está a favor de una reforma al Poder Judicial. Y segundo, que está de acuerdo en que, por un lado, se elija de manera popular, mediante voto, a ministros, ministras, magistrados, magistradas, juezas, y que haya un nuevo órgano de disciplina y de administración del Poder Judicial Federal, en lugar del Consejo de la Judicatura Federal. La verdad es que las encuestas, que además las hacen las encuestadoras que más cercanas estuvieron en el resultado de la elección presidencial, no son sorpresa. El tema de una reforma judicial y de una insatisfacción de la gente con la justicia no es reciente. Recordarán ustedes que desde que gana la elección presidencial presidente López Obrador, él venía desde su campaña señalando las deficiencias, los problemas del Poder Judicial Federal, problemas de corrupción, de nepotismo, de favoritismo, de estar alejados del pueblo y de estar el Poder Judicial y la justicia privilegiando a los de arriba. En este contexto, porque recordarán, el presidente lo ha dicho, que él quiere impulsar desde hace 6 años esta reforma que hoy ha presentado, a través del diálogo con él, siendo yo presidente de la Corte, se le dio al Poder Judicial, por decirlo de alguna manera, una oportunidad de autorreformarse, de que el propio Poder Judicial fuera autocrítico. Yo lo fui, claramente. Sí. Se impulsó con el apoyo particularmente del presidente López Obrador, pero también del grupo mayoritario de Morena, de partidos incluso de oposición, un número importante de legisladores, legisladoras del PRI y del PAN, por ejemplo, y del PRD, para llevar a cabo una reforma judicial. Esta reforma judicial de 21 y confiaba en los jueces, en las jueces y en el Poder Judicial. Era una reforma que, de haberse aprovechado, no tendría hoy al Poder Judicial en esta coyuntura que se tiene ahora. Efectivamente se llevó a la reforma, se combatió la corrupción, se ordenó el nepotismo, se combatió por primera vez el acoso sexual, la violencia de género, se empujó la igualdad sustantiva y la paridad de género. Se nombraron en esos 4 años que yo fui presidente más juezas federales que en toda la historia del Poder Judicial. Se hizo la justicia digital, se tuvo una escuela judicial que estuviera ajena a la corrupción y se construyó una defensoría pública que liberó a más de 44,000 personas en 4 años. Cuando yo dejo la presidencia de la Corte, la dejo de una manera que realmente lo único que se requería era seguir por ese camino. La Corte en ese momento, ya están las encuestas, tenía una legitimidad muy alta, habíamos logrado acercarnos más a la gente, pero cuando viene el cambio en la presidencia, quien llega toma una ruta distinta, una ruta de confrontación, de participación política a favor de la minoría, de entenderse solamente como un poder contramayoritario, privilegiando a las élites, participando en la marea roja. Incluso hay un día en que la ministra presidenta, después de una de estas marchas, felicita a todos los que fueron a la marcha de la marea rosa. Después
como ya se sabe, participa activamente en el proceso electoral a favor de Xóchitl Gálvez y del PRIAN, y pues todo esto obviamente hace que el pueblo de México genere mucha más desconfianza. Hoy, Esto último que dice, sí. ¿Cómo fue, para recordarlo, ministro? Esta participación que dice activamente en favor de Xóchitl Gálvez. Bueno, Me imagino que la ministra Piña. a la ministra Piña, claro, hubo varias cosas. Primero, en pleno proceso electoral, sacar esa absurda denuncia anónima, sin ninguna prueba, para tratar de dañar en contra mía. Después, la cena, que fue, que es reconocida por quienes estuve, que se dirige cena con 3 magistrados, 2 magistradas, un magistrado, una magistrada que a la postre iba a ser presidenta del tribunal, con el presidente del PRI, ahí lo presenta como a su aliado y su amigo. Los magistrados, la magistrada se sienten presionados y es obvia ahí la alianza en casa también del ministro González Alcántara. Entonces queda claro que la élite de la Corte vinculada a la oposición, y no solo eso, están los chats en que la ministra Piña, cuando estaba la renovación del Tribunal Electoral, amenazó a los magistrados. Voy a sacar la cloaca, tienen mucha cola que les pisen, voy a fondo, voy con todo. Estas cosas son gravísimas. Cosa que, por cierto, ya no logró porque hubo cambio. Pues no lo logró, pero son gravísimas. Pero lo que sí logró es meter al Poder Judicial en una lógica que no tenía que haberse puesto. El Poder Judicial tuvo que haber mantenido su neutralidad, so pretexto de la independencia, se metió al Poder Judicial en la lucha política y perdió legitimidad, porque el pueblo de México entiende lamentablemente a los órganos de justicia como instrumentos de los poderosos, para no entender y no leer un momento político que es muy grave. Entonces, lo que quiero decir es, el tema de la deslegitimación del Poder Judicial no es reciente. Lleva mucho tiempo. Segundo, la propuesta del presidente de la elección de jueces, magistrados, ministros, es algo que él dijo hace más de un año. Hace más de un año él anunció que iba a enviar una reforma para elegir a las personas juzgadoras. Después presenta su reforma el 5 de febrero. Hay foros en el Congreso, hay foros en los diálogos por la transformación del equipo de la hoy virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum. Entonces no es un albazo, ni es una reforma que se está haciendo a la vapor, es una reforma que tuvo un proceso de discusión que discursivamente ha sido platicada. Muy grande. Déjenos ir a la pausa, ministro, Sí. Porque yo quiero, si quieren no revisamos el total de la encuesta, no tiene mucho sentido, pero me llama mucho la atención que la mayor parte de los mexicanos no conocía de la propuesta de reforma, ¿no? Déjenos ir a la pausa y comentamos luego con el corte.